Un sueño, una meta, una aventura. De la inmensidad del mar a las nieves eternas, de la profundidad del océano al espacio infinito, siempre detrás de un objetivo. Más lejos, más alto, más fuerte. Argentino, con sangre vasca en sus venas, decidió dedicar su vida a la aventura y desafiar al peligro. Vascos en la Argentina. Jorge Iriberri. Mi infancia fue, como te decía, en Necochea, un pueblo chico, con pocas posibilidades de salir. Pero yo tuve una suerte muy grande, todos los de mi edad tuvimos una suerte muy grande, y es que no había televisión en esa época. Entonces, después de cenar, el programa era meterse a la cama a leer libros. Y ahí, en los cumpleaños, el regalo más esperado eran los libros. En cada cumpleaños yo recibía 3, 4, 5 libros. Libros de aventuras, por supuesto todos los de Julio Verne, los de Emilio Salgari, toda esa fantasía de la aventura, de los mares, de las selvas, de África, de las montañas. Jorge Manuel Iriberri, uno de los exploradores argentinos más importantes del último medio siglo, es descendiente directo de vascos. Su abuelo, Leoncio Iriberri, era oriundo de Lesca y su abuela, María Indar, de Chalar. Llegaron a la Argentina en 1907 para establecerse en la zona rural cercana al puerto marítimo de Necochea, 550 kilómetros al sur de Buenos Aires. Jorge recogió con orgullo el legado más importante que le dejaron sus padres. En la Argentina decir vasco es decir honradez y trabajo. Y eso fue la mayor enseñanza que me dejó mi padre, fue esa, siempre sus enseñanzas fueron por ese lado. Los Iriberri fueron el núcleo fundacional de la colonia vasca en Necochea. Y de alguna manera querían mantener vivo esa tradición, la lengua, los bailes. Y entonces empezaron a pensar en fundar el Centro Vasco. El Centro Vasco para mí y para toda nuestra familia fue nuestro segundo hogar. Ahí pasábamos todo el tiempo que no se pasaba en casa, porque vivíamos en Necochea, una comunidad muy chica, donde no había muchos lugares donde estar, y el Centro Vasco era el núcleo, el centro de la vida social del pueblo y de nuestras familias. La afición por el deporte fue otro de los rasgos que Jorge heredó de su padre. Además de la práctica deportiva, Jorge también tenía condiciones artísticas en danzas y músicas vascas.
cuanto al baile, como profesor, diría que es uno de los bailarines más finos que he tenido, más elegantes que he tenido. Ha sido Jorge, rápido para aprender, para tocar el chistu también. Las fechas, los bailes, los significados, la historia del País Vasco, está muy metido en él como en toda su familia. Está absolutamente identificado con la cultura vasca, como valiosa, como positiva, como digna, como apetecible. Él quiere, es vasco y quiere ser vasco. Alfredo Barragán y Jorge Iriberri se conocieron cuando estudiaban Derecho en la Universidad de Mar del Plata. El encuentro signaría sus vidas para siempre. Alfredo Barragán había encontrado en Jorge un alma gemela. Hicimos la primera y todavía única navegación completa del río Colorado de Argentina. Nace en la cordillera de los Andes, entre Mendoza y Neuquén. Estoy atrás del mapa. Entre Mendoza y Neuquén, después pasa entre La Pampa y Río Negro y después corta la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos con el vasco, José Luis Godoy y Rubén Tablar, en 2 botes de goma a remo. De a poquito fuimos avanzando, madurando, adquiriendo experiencia, perfeccionándonos, aprendiendo distintas actividades, buceo, montañismo. Hicimos cursos para predecir el clima, de primeros auxilios, en fin, todo lo que hace a tener una base firme para poder enfrentarse a esos desafíos. Iriberri demostró contar con un físico privilegiado para todo tipo de disciplinas, pero sus allegados valoran en él muchas otras virtudes. Es una persona querida, querible. Es una persona en la cual te pasarías horas hablando con él, de cualquier tema, porque tiene esa virtud, sabe mucho y de todo. El vasco es incapaz de rencor, pero es incapaz de un pensamiento innoble. Podés tener la discusión más dura, donde él no perdió la corrección y vos sí. Él no se ofendió. Él va a estar igual que ayer, después de eso. Es un tipo fantástico. Y siempre lo hermoso que ha tenido el vasco, Jorge, es que nunca se ha aprendido o ha sido partícipe de proyectos personales. Sus proyectos son siempre grupales. Él prioriza en nosotros sobre el yo. La semilla de la aventura había dado sus frutos en aquellos amigos de los tiempos estudiantiles. En 1978, Alfredo Barragán intentó escalar el Monte Aconcagua, la montaña más alta de América, sin lograr llegar a la cumbre. Jorge Iriberri se dedicó a perfeccionarse en buceo y caza submarina, disciplina en la que posteriormente se consagraría campeón mundial en 3 oportunidades. Para 1980, Barragán había concebido su proyecto más ambicioso: demostrar que 3.500 años antes, navegantes africanos podrían haber llegado a las costas americanas en modestas embarcaciones de troncos. En la península de Yucatán, sobre el Golfo, aparecen unas esculturas, las llamadas cabezas colosales olmecas, que representan a individuos de raza negra. Y en aquella época no había negros en América. Entonces, ¿cómo hicieron los olmecas, que era el pueblo
oriundo de América en ese momento acá, cómo hicieron para sacarle la foto a esos negros. Es decir, tuvieron que ver un negro. ¿Y esos negros por dónde llegaron? Pudieron llegar caminando, dando la vuelta al mundo en un viaje que llevaría, son más de 40.000 kilómetros, así que llevaría varias generaciones, cambiando de ambientes, de hábitos alimentarios, enfrentándose a los distintos pueblos que encontraban en el camino, cruzando el estrecho de Bering en el momento que esté congelado, de lo contrario no podían pasar de Rusia a América, a Alaska. Y bueno, la otra opción era que los africanos que navegaban la costa de África en embarcaciones de ese tipo, porque aparecen en los grabados en piedra, esas balsas grandes con muchas cabezas de ganado arriba y con muchos hombres arriba, que alguna de esas balsas, arrastrada por tal vez un día por una tormenta, se alejó de la costa y la tomó la corriente norecuatorial y el viento, que han sido constantes a lo largo de toda la historia, y bueno, igual que nosotros, fueron llevados por el viento y la corriente y pudieron llegar a América en 60 días. Barragán citó a sus amigos en la ciudad de Mar del Plata para contarles su proyecto. La cita fue el sábado 19 de abril de 1980 a las 3 de la tarde. Apareció el Vasco, que vivía en el sur, Godoy, que vivía en Misiones, Rubén Tablar, que no sé en qué otra localidad de la zona vivía, Roberto Musiarelli, el Flaco Sanier, bueno, éramos Jorge Cerdá, éramos 7. Veían la primera carpeta, la conocían, Río Colorado. La segunda carpeta, Aconcagua, la conocían. Abrían esta en blanco. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar esta? Una pregunta. El otro abrió la carpeta y yo que había empezado a trabajar bien. Nadie decía no. Entonces les dije, voy a cruzar el mar en balsa para demostrar que el africano cruzó así o asá. Es un proyecto a 3 o 4 años, va a ser sumamente difícil, realmente nos va a absorber totalmente y quiero que la tripulación salga de esta reunión. Por lo menos el núcleo de la tripulación quiero que salga de aquí. Y el que dijo, yo voy, fue el Vasco Uriberri. Él originariamente había pensado en una embarcación de papiro, al tipo del Ra y del Ra 2, esas que son atados de paja de papiro, con 2 colitas. Y en esa misma reunión yo le dije, a mí me gustaría más una balsa, al tipo de la Contiki, una balsa de troncos. Y en esa reunión yo le dije a Alfredo, bueno, sí, yo voy. Y ahí nació Atlantis, en una sola reunión, sin saber cómo, ni cuándo, ni de qué forma íbamos a hacer las cosas. Yo me comprometí a que iba. Y además jamás había navegado a vela. Atlantis tenía destino de sueño cumplido desde el principio. Los objetivos fijados eran 3. El deportivo, cruzar el océano Atlántico en una balsa sin motor ni timón, construida por sus propias manos e impulsada por el viento y las corrientes. El cultural, filmar una película que diera testimonio de su aventura. El científico, vincular las esculturas olmecas de Centroamérica con la presencia africana en esas costas. Bueno, a partir de eso empezamos a averiguar dónde conseguir los troncos, cuáles eran las corrientes, cuáles eran los vientos, aprender a navegar. Yo me vine acá a Mar del Plata y estuve 3 años navegando solo en un velerito de madera, en un grumete, es un velero muy chiquito, navegando justamente acá, salía de este puerto y navegando por estas costas para foguearme
en conocer la ola, el viento, manejar las velas, el timón. El desafío también implicaba un amateurismo a ultranza, sin sponsores comerciales, una suerte de declaración de principios de la expedición. Las únicas marcas de identidad de la balsa serían la rosa de los vientos y el sol pintados en su vela, símbolo de la vida y la libertad, y una bandera argentina en la popa. La frágil embarcación respetaría rigurosamente el diseño y los materiales de construcción de las de aquellos lejanos antecesores africanos. Atlantis tuvo muchas cosas hermosas, no solo durante el curso de la expedición, sino en Ecuador, cuando estábamos cortando los troncos. Eso fue otra expedición aparte, ¿no? Estar viviendo en Ecuador 40 días recorriendo la selva amazónica, buscando los troncos de balsa en la selva, cortándolos, sacándolos, tirados con bueyes. Eso fue toda una expedición. El 22 de mayo de 1984, Atlantis partió de Santa Cruz de Tenerife llevando a bordo 5 tripulantes. Iriberri, Barragán y Arrieta marcaban el predominio de la sangre vasca en la expedición. El cruce del Atlántico les llevó 52 intensos días. Los 5 amigos afrontaron juntos la crudeza del desafío. Tal como lo habían previsto, la corriente norecuatorial los llevó hasta América. El 11 de julio de 1984 avistaron tierra y el 12 ingresaron al puerto de La Guaira en Venezuela. Ese día, para Iriberri, fue el peor de la expedición. Entonces comprendimos que lo importante no era haber cruzado el mar, sino estar cruzando el mar. Lo importante no es pescar, sino estar pescando. Es decir, el camino, la felicidad es un camino. Cuando llegás, la felicidad te quedó atrás. Ya el proyecto, el objetivo en las expediciones nuestras queda atrás. Te quedan las fotos, te queda la película, los recuerdos que son hermosos, pero realmente el trago fuerte de vida te lo das en el momento que lo estás haciendo. La Atlantis y su tripulación habían vencido todos los obstáculos en una experiencia sin par que los habría marcado para siempre. Realmente estas expediciones me han demostrado que la verdadera fuerza está en el grupo. Por lo menos en nosotros, en el grupo nuestro. La verdadera fuerza está en la cohesión del grupo, en la confianza, en la absoluta entrega que hay de todos y de cada uno de ellos al objetivo que se está persiguiendo. Los 5 tripulantes fueron recibidos como héroes en Venezuela y en su país, Argentina. El retorno de la expedición fue algo impresionante. Ni nosotros nos hubiésemos esperado la cantidad de gente que se volcó a la plaza, a la catedral. Al llegar por decisión del presidente Alfonsín, la balsa estuvo 50 días en la Plaza de la República, en el Obelisco. Allí pasaron 2 millones de personas. La siguiente aventura sería en la montaña. Alfredo Barragán le propuso a Jorge Iriberri escalar el Aconcagua, y hacia allí fueron en 1990. Estábamos a 6.800 metros de altura, a 200 metros de la cumbre, a las 4 de la tarde, con una tormenta de nieve terrible, con 59 grados bajo cero, y
una parte del grupo, algunos del grupo estaban cansados y dijeron: nosotros no seguimos, sigan ustedes que están bien. Y los que estábamos bien nos miramos y dijimos: ¿qué hacemos? Vinimos todos juntos, volvemos todos juntos. Y nos volvimos. Y al año siguiente volvimos a ir, hicimos cumbre, tuvimos la hermosa foto, esa que tengo con la Icurriña en el Aconcagua. Y bueno, fue saber interpretar lo que decía la montaña en ese momento. El espíritu de Julio Verne, que alimentó la imaginación de Jorge cuando era un niño, se hacía presente. 2 años más tarde, en 1995, la propuesta de Barragán fue doblegar a la cumbre más alta de África, el monte Kilimanjaro. De chico siempre África fue, ¿cómo decirte? Fue el gran desafío, fue el gran tema pendiente para mí. Siempre pensé que quería ir a África. Y después a los 45, a los 50 fui a África. Éramos 6 que hicimos la expedición, pero siempre éramos 5, porque el vasco o estaba delante filmando o estaba detrás filmando. Si yo o los 5 restantes hicimos una ascensión, el vasco hizo 3, porque él iba cargado con su máquina, con la batería para filmarnos. En 1999, en aguas del Caribe, Jorge Iriberri enfrentaría una situación extrema. Se trataba de navegar en kayak a través del arco de las Antillas Menores, desde Venezuela hasta Puerto Rico. El tramo más difícil sería entre Tobago y Grenada, islas separadas por 140 kilómetros. Todos los recaudos habían sido tomados, pero el pronóstico meteorológico que anunciaba buen tiempo falló y quedaron en medio de una tormenta con vientos de 60 kilómetros por hora y un oleaje que superaba los 5 metros. Al final de la primera jornada, la situación del equipo era desesperada. Esa noche, con Horacio no podíamos más. Dejamos de remar, juntábamos los kayaks, los uníamos con unos travesaños para que tuvieran estabilidad y nos quedábamos hechos sopas con la ola encima, mal, descompuesto. Y con el navegador satelital, el GPS, veíamos que la corriente y el viento nos sacaban de la ruta hacia la izquierda y hacia abajo. Mal. Y que no podíamos permanecer así, pero tampoco podíamos remar. Y el vasco dijo: yo lo remolco. Habíamos hablado de la posibilidad de un remolque, de un kayak a otro, pero remolcar a 2. Juntamos los kayaks nuestros, hicimos una pata de gallo, un cabo al kayak de Jorge, y desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, el vasco remó solo contra la tormenta. Nosotros 2, así en el kayak, descompuestos, impotentes, inermes, así, mal. Yo lo miraba con vergüenza: este tipo está remando para mí y yo no puedo ni levantar la cabeza. De vez en cuando dormitaba, miraba así y lo veía en la penumbra dándole y dándole y dándole al norte, al norte, al norte, como era la consigna, hasta que no pudo más. Y por eso yo: ¿cómo estás? Muerto, me dice. Nos juntamos de nuevo. No había ganado 1 metro, pero no habíamos retrocedido ni 1 metro. Yo creo que nos salvó la vida. Me preocupé mucho y miré al cielo y dije: Señor, tengo 2 hijos chiquitos, no me dejes acá. Y cuando bajé los ojos, seguía la misma situación, las mismas olas, el mismo viento, la misma lluvia. Pero recién ahí me di cuenta que había 3 botes, los 3 botes nuestros. Y creo que ahí estuvo la respuesta. Es decir,
Mientras estén los 3 botes, no te preocupes. Mientras estén los 3, mientras sean un grupo, no te preocupes que van a encontrar la forma de salir bien. Jorge Iriberri sigue viviendo en Mar del Plata, donde se dedica al comercio de artefactos eléctricos. Realmente soy un agradecido de la vida. He vivido una vida hermosa, estoy viviendo una vida hermosa porque sigo teniendo más mañanas que recuerdos, sigo pensando en hacer cosas, sigo queriendo hacer cosas, pero he vivido una vida lindísima, hermosa, feliz. Sin embargo, sus aventuras todavía no han terminado. La próxima podría ser en el continente blanco, la Antártida, o en cualquier otro punto excitante del globo, siempre con la misma premisa. Sitius fortius altius, más lejos, más alto, más fuerte.